y hacer un breve resumen de lo que vamos a ver, de lo que vamos a trabajar la semana. Vamos a compartir pantalla también de una. Bien. Ok, una de las clases, bueno, como yo le comenté a ustedes, yo sé que no todo el mundo dio inteligencia artificial conmigo, por eso les decía, hay que ponerse al día utilizando Python, porque vamos a utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, esta yo creo que es la última que yo te muestro a Python. En la siguiente clase yo vengo a hablar de PySpark, luego te voy a hablar del ecosistema Hadoop, luego te voy a hablar de algunas herramientas como Pentaho, Microsoft Fabric, luego de Power BI. O sea que te vengo a hablar y también te estaré enviando videos. O sea que literalmente ya la semana de relajación, de formar grupo, de vacaciones, de una tareita por aquí, otra por allí, bien. Ahora viene lo que se llama fuego. Yo te envío, venimos aquí a la clase prácticamente a yo ver las dudas que ustedes tengan, lo que no pudieron hacer, porque yo necesito que ustedes dominen herramientas de Big Data. Esta materia de minería, el objetivo mío es que usted vea herramientas de Big Data reales, de cómo aplicarlo, de cómo usarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en Google Sheet, déjame ver si puedo mostrar una antes de irme de Python. Déjame ver, porque me siento yo sumamente incómodo, sin mouse, absolutamente nada, desprotegido me siento. Vamos a ver cómo fue que hice esto. Por ejemplo, una simple hojita de Google Sheet. Te voy a poner lo más básico que es Google Sheet. Porque tú puedes tener, por ejemplo, la de OneDrive, la de Excel, que es más poderosa, obviamente, pero las dos tienen esto que se llama datos. Si tú te conectas a un Excel, la parte de datos de Excel es una locura. ¿Por qué? Porque ahí viene preparada para conectarte a SQL, MySQL, a Azure AWS, a Hadoop, a lo que tú quieras, para que tú hagas manipulación de datos utilizando Excel, para que usted tenga una idea. Lo grande que viene siendo, lo que se han convertido estas herramientas. O sea, por eso yo le decía a los que eran de gerencia, yo decía, mira, aprenden Excel sí o sí, porque es el mercado. Eso es el mercado. Tú tienes que aprender a utilizar los macros, analizar data y a crear un gráfico. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense en la parte de datos, que yo le puedo conectar datos. Aquí me conectaría prácticamente con las herramientas de Google. Pero también yo le pudiese dar a importar a una data. Miren como primero me conecta aquí, a lo que yo tenga en Drive. Luego yo puedo subir archivos, examinar en mi computadora. Y si yo le doy, por ejemplo, un archivo de esto, a ver si tengo alguno, que no creo que tenga .csu, vamos a ver, CSV cualquiera. Ah, mira uno aquí. Se aparece otro. Ah, mira esto que parece que son de lo mismo. Reemplaza data. Mira como dice aquí cuando yo lo doy a cagar. Reemplazar en la hoja de cálculo, crear una hoja de cálculo nueva, anexar. Es decir, que si yo subo esta, detectar los datos de manera automática. Si le quiero indicar qué tipo de datos está tabulado, le doy a importar datos, se me crea la hoja. Mire bien. Ahí me aceptará alguien que quiere entrar. Déjame ver aquí. Bien. Fíjense que aquí, si yo sigo cargando, por ejemplo, otro elemento acá, y le damos a importar, y me vengo aquí a lo mismo y busco otro archivo de ese mismo índole, por ejemplo, el punto 2, que tiene el mismo formato. Él me dice, mira, tú quieres crear una nueva hoja de cálculo, tú quieres reemplazar la que está o anexar a la hoja actual. Mira, la voy a anexar porque yo quiero crear como, por ejemplo, una única hoja. Ahí se me unió la otra, la hoja 2. Eso puede ser que yo tenga un año de una empresa, otro año de otra empresa. Y lo más chulo de esto, que cuando tú vienes a la parte de los datos, tú puedes buscar estadísticas de columna, validación, limpieza de datos. Fíjate como dice quitar duplicado, recortar espacios en blanco. En la parte, por ejemplo, de insertar, si tú quieres una imagen, si tú quieres una tabla dinámica,
por ejemplo, aquí cuando tú la seleccionas, si tú quieres, por ejemplo, un pivot table también, para temas de análisis, crear nuevas celdas, crear nuevas casillas. ¿Qué es lo interesante de esto? Y fíjate que en Excel todavía es mejor, porque todavía tiene más funciones, porque está mucho más desarrollado que Google Sheet. Pero en Google Sheet la gente también hace su tema de datos. Por ejemplo, miren las herramientas, los datos que tienen, intervalos de nombre, proteger hojas, añadir un control de filtros, darle formato, insertar. Ah, mira, yo quiero una imagen. En caso de, pero fíjense que ustedes tienen un sinfín de cosas para trabajar. Y solamente estoy hablando de algo de Excel para analizar data. Ahora, ¿qué pasa? De ahí, obviamente, esto tiene un límite. Que por eso están las otras herramientas. Por eso yo le decía, uno tiene que ir conociendo todas las herramientas. Yo recuerdo que en lo que estaban conmigo en inteligencia artificial, yo siempre le hablé de Python, perdón, de Pandas para importar datos. Siempre yo mencioné Pandas. Pero llegó un momento que había una que se llamaba Polar, porque Pandas para procesamiento de grandes datos no es recomendable. Pero lo que pasa es que, vamos a decirlo así, cuando pasan, por ejemplo, de 5 GB, 80 GB, bueno, dependiendo de la complejidad de la data que vaya a procesar, puede que se agache un poquito. Pero tenía la competencia de uno que se llamaba Polar, pero luego Panda sacó la versión 2.0 y obviamente se quedó en el mercado porque ya la gente se sentía cómodo trabajando con Pandas. No era que fuese más poderoso que Polar en ese momento, pero la gente se sentía cómodo. Ya cuando una herramienta, la gente se siente cómodo, bueno, es difícil que la cambie. Lo mismo que, por ejemplo, SQL y Oracle. Oracle tiene su público, SQL tiene su público. La mayoría de ingenieros se sienten cómodos con SQL, bueno, porque eso fue lo que estaba en el mercado y difícilmente una empresa, cuando algo le está funcionando bien, por más que tú le digas esto es más poderoso, si ellos entienden que le está funcionando bien, no es la verdad que lo van a cambiar. Si ya están acostumbrados, tienen el personal, tienen los procesos definidos en base a esa herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Esta herramienta en un momento se queda corta para hacer análisis de datos. Obviamente, ya ahí tú tenías que hacer a nivel de scripting. Bueno, ahí con Python ya tú haces la mayoría de cosas. Y llega un momento también que sale lo que es Power BI, que ya yo le hablaré de Power BI en su momento. Es una de las últimas semanas que se habla de eso. Se muestra la herramienta para que usted aprenda a hacer gráficos, aprenda a hacer transformaciones ahí. Pero, por ejemplo, una de las tareas que usted tenía prácticamente era el tema de importar datos. De eso yo no voy a hablar mucho porque era por ejemplo, con la herramienta Pandas. Aquí yo, bueno, en uno de los videos yo hablaba de eso, que yo te decía, mira, para tú analizar datos, tú tienes Python, R, puede ser con Python, puede ser con R. R cuando son temas de estadísticas es muy, pero muy bueno. Fácilmente la mayoría de bancos te aprendan te exigen que tú manejes R. Esta materia una vez yo la quería dar en R, la verdad. Pero como pusieron que tú puedes elegir como inteligencia artificial y minería de datos en el mismo trimestre, entonces no lo hice. Porque yo dije, bueno, van a llegar a inteligencia artificial, van a tener que aprender Python. Entonces aquí van a tener que aprender R, van a tener que ir aprendiendo dos lenguajes al mismo tiempo para usar dos lenguajes en dos proyectos diferentes. Eso va a ser una locura que ellos lo puedan lograr bien, porque van a tener que dos cosas nuevas al mismo tiempo. Y solamente el tema de minería es que nada más no iba a ser R, porque también tú vas a tener que ver PySpark. Y si vaya avanzamos bien, fácilmente yo le digo, mira, vamos a ver un poquito de escala, le voy a hablar de escala. Porque eso es así. Yo lo que quiero es que usted vea la mayoría de cosas que usted puede hacer aquí. Y el poder que usted tiene cuando utiliza las herramientas para el tema de manipulación de datos. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las librerías que yo le mencioné a ustedes también en inteligencia artificial, como Pandas, NumPy, Maply para hacer gráficos. Lo mismo que yo les mencioné en inteligencia artificial, que yo le decía, no se queden con lo que yo le doy. Usted recuerda que yo le decía, si yo busco esto de Pandas, por ejemplo, lo de Excel, usted recuerda que yo le decía, busque la documentación. Porque si usted se fija,
aquí, déjame ver, la parte yo solamente te coloqué el nombre. Yo solamente te di el nombre de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería cargar. Pero si tú te fijas en la documentación, todos los otros parámetros que yo pudiese utilizar al momento de yo cargar esa data. Entonces ahí es que uno tiene que comenzar a aprender y a leer y a investigar qué más yo puedo hacer. Pues si yo te pido, mira, cágame un Excel y nada más cágame las columnas. O solamente cágame la columna que tú vayas a utilizar, descarta las últimas 200 o solamente importa la primera 100. Ya usted sabe que con la misma función, en este caso está haciendo re-Excel, pero puede ser la misma read-CSV. Si yo le doy a esta función de aquí, por ejemplo, miren, todavía tiene más. O sea, todavía tiene más parámetros para utilizar y hacer transformaciones. Ahora, cada parámetro de eso también tiene su forma de ser, su comportamiento, por lo que trae por defecto, las otras opciones que tú puedes utilizar. Fíjense bien, que aquí hay mucha documentación. Obviamente en la clase, yo a esta altura de juego, ya en el 2010, obviamente yo tenía que sentarme aquí a hablarte función por función. Mira que DTI se utiliza para... No, porque luego quizás usted no lo iba a ver en otro lado. O no encontraba tanta documentación o tenía que irlo buscando en un libro. Ya aquí usted lo pone en Google y aparece la documentación. El tema es que usted tiene que investigar, tiene que leerlo porque ese es su compromiso, ¿verdad? Como estudiante. Yo te voy dando la herramienta, te voy indicando cómo usarla, pero también usted tiene que poner su parte. Entonces, la parte interesante de Python, que eso también usted lo vio en inteligencia artificial, era el tema de manipular la data. Yo le decía a usted que mayormente aquí uno trae la data para comprenderla, transformarla, crear scripting. Por ejemplo, Python yo lo utilizo mucho, prácticamente para todo, cuando estoy trabajando con datos, siéndole honesto. Una de las clases le voy a traer algunos de los trabajos que quizá que yo hice en alguna empresa. Por ejemplo, cosas como cada empresa que tenían en un SharePoint, por ejemplo. Ahí tenían muchos documentos en Excel que trabajaban. Pero lo que puede pasar es que esos documentos en Excel, cuando una gente o una empresa no está acostumbrada a trabajar Big Data, hay un temita con ellos. Y es que no tienen un formato adecuado para trabajar con data. Que eso lo van aprendiendo luego ya que comienzan como a hacer una empresa impulsada por los datos. Ellos entienden que muchas veces la estética se sacrifica un poquito para mantener la tabulación de la data. O sea, ahora mismo la mayoría de empresas, usted va a un Excel de esa compañía y eso es un colorcito por aquí, que le ponen macro, que le ponen un subtotal por allá y la hoja de Excel se ve muy cargada. Entonces a veces tan cargada, imagínate que aquí yo tenga, por ejemplo, una hoja y yo tenga data aquí, por ejemplo, y luego te ponga, por ejemplo, dos subtotales aquí, y luego aquí, vamos a poner rellenarlo esto aquí, y luego aquí te ponga como con otras columnas, con otras tablas, pero que esa información esté relacionada. Y luego tú dices, ven acá, pero entonces eso para yo trabajarlo, tabularlo y sentarlo en SQL, por ejemplo, o llevarlo a Power BI para luego graficarlo. Bueno, no es una tarea tan fácil si ya ellos están acostumbrados, trabajaron todos sus años de esa manera. Lo único que te queda es comenzar, mira, de la celda A la D, si tienen el mismo formato, por ejemplo, todos esos documentos de la A a la D, tú vas a hacer tal cosa, lo vas a extraer, lo vas a llevar a esta columna. Eso es a nivel de scripting haciéndolo. De la columna 10 en adelante trabajan así, si tienen el mismo formato. Lo peor que te puede pasar es que en un año trabajaran con un formato, en el otro año con otro, o en un mes con un formato, o que no tuvieran prácticamente nada estandarizado. Ahí todavía un dolor de cabeza más grande, porque ahí tienes que sentarte a abrir los documentos, ver cuáles tienen el mismo formato, cuáles no, para poder hacer el scripting, de extraer esa data. Ahora, ya cuando una empresa comienza a ser impulsada por los datos, yo te garantizo que hace su cosa con columnas. Simplemente con la mentalidad de que esa data
se va a conectar o a SQL, o lo van a llevar a un SharePoint, o lo van a cargar un S3, o lo van a conectar a Power BI. Entonces, para tener menos inconveniente, hacen una data muy tabulada, muy organizada, porque ya saben que esa data va a ser utilizada a futuro para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que pasa ya cuando una empresa está en el nivel 5, que todo lo que va a tomar o cada decisión que va a tomar es impulsada por los datos. Como debería de ser, ¿verdad? Como yo lo he mencionado anteriormente, todo debería ser impulsado por los datos. Entonces, ¿qué pasa? Con Python, por ejemplo, este CSV, uno de los más famosos, hay muchísimos, el de Boston, el de Iris, el de Humbles, la mayoría son muy famosos, que tú lo utilizas, te aparecen en Kaggle prácticamente en todos lados. Entonces, ¿qué pasa con esto? La librería tú lo importas. Aquí ya no tengo que explicar esto porque simplemente cargándolo para leerlo. Y ya aquí para tú comenzar a visualizar la data, y como yo le decía en IA, es como para usted comenzar y decir qué usted necesita y qué no. Ya aquí yo tengo que comenzar a ver las columnas que tienen valores nulos para hacer la limpieza, para hacer las transformaciones. Bueno, yo le mandé los videos de importación y limpieza de datos. ¿Por qué? Porque la limpieza de datos usted no puede llegar. Lo que todas las transformaciones que usted vaya a hacer la haga aquí. Ya cuando estemos viendo Power BI, que es una herramienta de visualización, entonces ahí vamos a analizar el motivo de por qué. Eso es lo más importante. Dice, para saber el por qué. ¿Por qué? Muchas veces llegamos a una herramienta de visualización que se supone que su función es para eso, para visualizar. Y ahí se nos complica. Ahí se nos complica. Dice Wellington que a él le pasó algo así con el tema de la tabulación. Sí, en la mayoría de empresas te va a pasar eso. Ese va a ser el gran reto, pero con Python tú lo vas a poder resolver. Exactamente. Es la verdad, y entonces el tema es ese, que tú te vas a enfrentar casi con, en las empresas tú te vas a encontrar con eso. ¿Por qué? Porque Excel tuvo su generación. Una primera generación que no utilizaba tanto como de que filtro, macros. Otra generación donde los macros gobernaron. O sea, para lo mínimo le creaban unos macros de que para búsqueda, bla, bla, bla. Y ahí comenzó eso a llenarse de virus también. Ahí fue que vino la época de los hackeos de Excel con todos esos macros. Y ahora Excel tiene mucha seguridad porque saben que la gente está utilizando eso para temas de data. Pero si la empresa no tiene esa cultura, es un dolor de cabeza, la verdad, tú sentarte a extraer esa data. Ahora con Python, a nivel de scripting, por ejemplo, cargándolo aquí, buscándole la forma, indicándole cuál es la columna tú quieres, tú le vas a dar un formato. Aquí puedes hacer un for. Yo luego voy a mostrar uno de los scripting que yo he trabajado en algunos lados. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es conocer la data. Cuando usted va a trabajar a minería de datos, que al final todo lo que quiere es tomar decisiones, hacer análisis, usted debe de conocer lo que usted va a hacer. Cada columna, cada dato que está ahí. Por ejemplo, este describe, que usted lo ve en inteligencia artificial, cantidad de datos que tiene cada columna. Yo no voy a repetir y que lo mismo que puse en el video de importación y limpieza de datos. Allá yo le hablé de la importancia de usted tener esta data completa, estandarizada, eliminando los valores nulos. Ahí yo expliqué los motivos, que si tú lo llevas así a un modelo de Machine Learning para hacer predicciones, primero fácilmente ni se te ejecuta, y si va y se te ejecuta va a ser con problemas. O sea, la predicción que te va a arrojar no va a ser para nada buena. Entonces, esa parte debemos nosotros de manejarla sumamente bien. Luego que tú vas a tener, fíjate que aquí, con la función de valores, si usted analiza el final de esto, aquí tengo un corchete y aquí otro. Usted recuerda que yo mencionaba que lo más importante que usted tiene que saber en esto son las estructuras de datos. Lo primero que usted tiene que saber, cuando usted ve ese corchete ahí terminando y ese aquí, es que es una lista. Yo estoy extrayendo los valores de ese dataset
y lo estoy convirtiendo una lista dentro de otra lista. ¿Va? Cada columna, cada fila de ahí yo la convertí en una lista. Es decir, que ahí yo puedo tratar esa data, hacer operaciones de listas, delete, agregar datos, tal cual como yo lo hacía con una lista, con la estructura lista. Todas las operaciones que yo puedo hacer con una lista lo hago aquí, porque esto se convierte automáticamente en una lista. Si esa data yo la llevo a ese formato para cuando yo quiero agregar una columna nueva, sumar un número, hacer lo que yo quiera, reemplazar otro, hacer un strip, no voy a tener problema porque trabajar con listas es muy fácil. Aquí te da la cantidad de columnas. Por ejemplo, en esta parte de organizar los valores. Por ejemplo, yo le digo, mira, yo quiero organizar por individuals, por esa columna. Ahora, vuelvo y le repito, no se quede solamente con, mira, para yo organizar valores es sort values. No. Recuerde que esa función va a tener más parámetros. Si yo la busco, por ejemplo, que creo que también está ahí en pandas, vamos a buscarla aquí. Mira cómo te dice. Por defecto el axis 0, por defecto viene en orden ascendente, es decir, que yo lo puedo poner ascendente o descendente. Una parte muy interesante. ¿Qué significa eso ahí? Sequip sort. Si usted dio estructura de datos, usted tiene que saber qué significa Quip sort. Eso no es para organizarlo de mayor a menor, creo que era, si no estoy mal. Yo no di minería de datos como usted, facilitador. Ok. Digo, de mayor a menor, no, el abecedario, escúchame, el abecedario. Va por ahí por organizarlo, exacto. Pero dígame también, Wellington. No, era eso mismo. Es un sorteo rápido que te coloca en una estructura de una forma específica. Puede ser por el tema del abecedario o por los números que tenga de inicio. Exacto. Ese método de Quip sort es para eso, como te dicen, para organizar la data. Pero ¿qué pasa? Si usted se va aquí, mira, tú puedes utilizar Quip sort, merge sort, el stable, por defecto es Quip sort. ¿Qué pasa? Esa es la diferencia entre usted, y se lo digo así para que ustedes siempre se lleven eso. Esa es la diferencia entre usted, que se quiere convertir en ingeniero, y el que va, por ejemplo, a ITLAS o cualquier otra institución técnica. El técnico sabe programar, aprende mucho de programación. El ingeniero también aprende a programar, pero sabe el rol suyo es saber el porqué de la cosa y qué más conviene para un proyecto. Planificación. Fíjense que al final, todos los que yo te estoy mencionando, todos, te van a organizar la data. Ahora, no es lo mismo que yo coloque un merge source que un Quip sort. Va a depender la cantidad de data que yo le vaya a pasar, porque uno es más rápido que otro, con el tipo de data que yo le vaya a pasar, qué tan organizada de por sí viene la data, para que tú tengas una idea. En ingeniería, usted tiene muchas opciones, pero lo que lo convierte en ingeniero a usted es saber de todas esas opciones para el proyecto que yo estoy haciendo, cuál me conviene. El Quip sort de por sí es muy utilizado. Incluso yo me reía mucho cuando yo daba la materia de estructura de datos, porque todo el mundo para organizar la data utiliza el método, el binario, ya el más fácil. El que te enseñan en programación C, el de la sustituyendo. Y el libro de texto te dice, este método es educativo para que usted entienda la lógica de cómo se organiza. Pero en proyectos reales no se debe de usar. El libro de texto te lo dice. Pero cuando yo veía el código de todos los estudiantes, literalmente era siempre ese código, el binario que me utilizaban, porque ese obviamente era el más fácil. Y ese fue el que usted vio en C y ya a usted se le quedó eso en la mente y eso es lo que usted hace. Normal. Es lo mismo con los join, que la gente que trabaja en SQL ya no se sale de ahí, de un join, inner join, left join. Pero había un apply que salió en el 2005 que te decía, mira, cuando la data pasa de esta cantidad y se comporta de esta manera, no me utilizo. No es que join no te lo vaya a hacer,
Pero con esta función que salió a partir de 2005, para ese tipo de data te la va a hacer mejor y más rápido. O sea, se va a saturar menos la base de datos. O sea, esa es la diferencia suya. O sea, eso, ahí es que usted se convierte en un ingeniero, cuando usted sabe detectar ese tipo de cosas. Entonces, aquí, yo lo que les he dicho eso, que los métodos, usted va a tener muchos. Ahora, con el tema de manipulación de datos, cuando yo estoy trabajando con una data, yo comencé conociéndola. Fíjate que aquí esta función ya yo sé que la puedo poner con individuos, pero también fácilmente me dice aquí, a ver si me acepta una lista o no. En un segundito por aceptar a otra gente. Por ejemplo, aquí mismo. Mira como ahora yo le estoy diciendo, mira, ahora la vamos a hacer por family member. Ahora va a ser de manera descendente. Comienza a hacerlo. Ahora, mira lo chulo de esto. Aquí le estoy pasando una lista, es decir, que esa función, yo le estoy pasando una lista. Primero lo voy a hacer por región y luego por family member, organizándome la data. Pero también le paso una lista indicándole, mira, por región, ¿verdad? Va a ser de manera ascendente y de family member por manera descendente. O sea, primero te organizas por uno y después te tomas en cuenta la segunda columna, una de manera ascendente y otra de manera descendente. Ahí tú estás manipulando data para ir leyendo la información en base a lo que tú quieras. Otra muchas cosas que se utiliza aquí en este tipo de herramientas. Cuando estoy trabajando con Python, vamos ejecutándolo para que no me dé problema ahorita. Por ejemplo, aquí, fíjate que aquí yo estoy diciendo que eso se da mucho. A veces yo tengo un dataset con muchísimas columnas y de esa columna yo necesito tal vez 5 o 3 para hacer un análisis. Él te dice, mira, en este archivo de aquí, yo quiero que tú me extraigas solamente la información de esta columna. Porque usted quiere estudiar algo de ahí en específico. Le interesaba esa data. Ah, mira, yo nada más quería la columna de individuos o la columna de los estudiantes de ingeniería. En este caso estoy extrayendo dos, es decir, para que usted sepa que yo puedo tener 2, 3, la que yo quiera, la que usted necesite en ese momento. Usted va a extraer lo que usted necesite en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con eso? Aquí hay que viendo lo bueno, que después, con los mismos operadores lógicos que usted conoce, yo puedo comenzar a seleccionar si la quiero mayor de ahí, menor de ahí. Eso es lo más interesante. Que voy a comenzar a seleccionar lo que yo necesite. Que eso yo se lo mostré también en inteligencia artificial, los que estaban conmigo allá. Que luego le voy a cargar en plataforma para los que no estaban conmigo, ¿verdad? Lo tengan también. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que usted recordara? Esta parte. De que yo puedo seleccionar data por mayor de mí, igual a tal cosa, diciéndole, mira, solo seleccioname lo que sean igual a esto. Aquí lo que sean igual a esto y a esto. Yo le puedo poner, si yo tengo un dataset de estudiantes, mira, lo que sean de ingeniería y sistema y que sean de Santiago. ¿Por qué? Porque tú quieres estudiar algo en específico de los estudiantes de ingeniería y sistema que sean de Santiago. O sea, tú comienzas a reducir la data que tú necesitas para luego procesarla, porque luego aquí ahora mismo estamos ¿qué es? Extrayendo la data, transformando la data para luego conectarla en algún lado para procesarla o visualizarla. Y esto es dinero, es decir, que si yo, por estarle cómodo, porque yo sé que la herramienta de visualización yo allá la puedo filtrar, pero entonces esa cantidad de data, cuando pasa de X cantidad de gigas, que yo comienzo a querer filtrarla, vienen los problemas. Entonces yo lo que hago es que pongo nada más lo que yo necesito para que siempre sea rápido. Creaciones de nuevas columnas, funciones, o sea, eso ya ahí es más de lo mismo que vimos allá. Creaciones de nuevas columnas, por ejemplo, el total. Eso lo vimos en su momento en inteligencia artificial. Si no, yo les mando el documento también a otro video de una clase de esa que yo di, que se lo mando con este mismo documento hablando de la manipulación de datos. Porque ¿qué es lo que yo quiero que usted vea hoy? Algo que usted va a tener que hacer también para el proyecto final. Un pequeño scripting.
El reto de aquí es este script. No, porque usted le pide a ChatGPT que se lo haga a este y se lo hace y ya. Ahora, yo lo que tengo que entender, lo que usted va haciendo y lo que implica esto. Bueno, hay un video por ahí que lo voy a ocultar, no recuerdo dónde está, que yo lo mostraba cómo usted lo conectaba a SQL, pero el resto de aquí va a ser que usted lo conecte a SQL y que lo ponga a funcionar. Pero hubo una clase que yo enseñé, como mira, tú le das aquí, le das aquí, le das aquí. Pero ¿qué pasa? Ya, antes yo lo hacía porque tú no tenías tanta información, pero ahora tú tienes mucha información. Le vamos a ponérselo un reto también de que usted lo pueda conectar. Sí le voy a dar los tips, obviamente, de que tú tienes que considerar para que esto le funcione. Claro está, ¿verdad? Tampoco lo vamos a dejar solito en esa parte. En lo que usted va a hacer para que eso le funcione. Ahora bien, ¿cuál es la parte interesante de esto? Sencillo. Aquí, por ejemplo, nosotros importamos pandas. Ya usted sabe que automáticamente yo tengo PI o DBC. Esa es la librería que yo voy a utilizar para conectarme a la base de datos, dependiendo de la base de datos que usted vaya a utilizar. Esta está exclusivamente en SQL. ¿Cuál es la configuración? Tu servidor, o sea, si tú estás local, va a ser localhost o la 127.0.0.1. Si estás remoto, el link o la IP de tu servidor remoto, el nombre de la base de datos. En este caso yo puse VI, pero el nombre que usted le puso, ventas, guapa, como usted quiere, el nombre de la base de datos. El usuario y la contraseña. ¿Qué pasa? Luego yo voy a hacer el stream, la conexión. Fíjate que aquí yo tengo driver SQL server y le estoy pasando los parámetros. Fíjate que con llave le estoy pasando los parámetros. ¿Cuál es el servidor? ¿Cuál es la base de datos? ¿Cuál es el usuario? ¿Y cuál es el password? ¿Cuál es el error más común cuando usted se quiere conectar? Que muchas veces la base de datos no existe. Perdón, el usuario no existe. Unos errores más comunes. Entonces te va a dar problemas. Muchas veces, por ejemplo, este de aquí también, por ejemplo, esto que yo puse aquí, déjame ver que fue el cursor. Por ejemplo, en el try, eso no es obligatorio, pero siempre es bueno hacerlo así. Mira, inténtame esto y si falla, muéstrame el error. ¿Para qué? Para que te diga cuál es el problema. Él te va a ir dando errores. El 8001, cuando es con el tema del usuario, él siempre te va a estar dando errores. Para que usted pueda googlearlo, obviamente. Te va a dar los errores de siempre de SQL. Lo de siempre. Creo que alguien levantó la mano. Dígame de vuelta. No, cuando usted mencionaba esa parte del usuario y la contraseña, recuerdo en un tiempo que yo tuve muchos problemas para conectarme a una base de datos, pero fue que cuando se instaló el SQL normal, él me pidió si yo lo quería tener con usuario contraseña o automático. Y entonces yo lo dejé automático para tal. Como tal, cuando me pedía siempre la entrada para la base de datos, yo no tenía ningún usuario ni ninguna contraseña. Pero si yo lo dejaba en blanco, como quiera, no entraba. Entonces, yo tuve que desinstalarlo y volverlo a instalar, poniéndole los parámetros para entonces después poder conectarme a esa base de datos. Y fíjate que también, si tú te ves conectado por la misma consola de él, tú creabas el usuario ahí mismo y te dejaba funcionar. Lo que pasa es que luego tú te ibas a tener que ir a la parte de permisos, darle los permisos, porque esa es otra. Después que tú creas el usuario, tú tienes que darle los permisos de lectura y escritura y que se puede conectar de manera remota. Eso es así, sí o sí. Pero como tú mencionas, a todos nos ha pasado en algún momento que instalamos el programa y luego queremos usar el usuario de SQL, ven acá por el de Windows, que uno deja, pero ¿y ahora? ¿Cuál pongo? Porque yo no recuerdo que configure una contraseña. Muchas veces lo suele pasar. Se fíjense que aquí, si no está creado, usted tiene que crear ese usuario en la base de datos, el mismo que usted va a utilizar aquí, y la contraseña. ¡Ojito! Dice Cristian que él usa SQL. No, cualquier SQL. Eso no tiene tema, eso no tiene que ver versión. Aquí, lo importante es que usted le cree usuario y contraseña.
en la base de datos. En esa, por ejemplo, si yo voy a utilizar la base de datos VI, ese usuario tengo que crearlo en la de VI. Dato importante. Profe, pero si me hackearon este archivito, el usuario y la contraseña va a estar visible. Y yo te diría, por eso tienes que utilizar los .environment para camuflajear ese usuario y esa contraseña. También luego le voy a hablar de eso. Pero es una buena, ya ustedes la han utilizado la mayoría, me imagino. Si han programado algo, imagino que en la carrera han programado algo, usted sabe que tiene que utilizar variables de entorno para este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que aquí yo sé la conexión, pero yo tengo que tener también un puerto abierto en SQL, porque al principio te va a dar error. O sea, yo tengo que habilitar el TCP/IP en SQL. Cuando usted está en SQL tiene lo que se llama SQL Server Configuration Manager. Y ahí usted busca el tema de Network Configuration, ¿verdad? Y ahí usted habilita el TCP/IP para que le permita conexiones remotas. O sea, tú tienes que habilitar esa parte de que él te pueda permitir conexiones remotas para cuando tú te conectes, obviamente él te lo permite. Son de las cositas que uno hace. Porque no es que yo vine aquí, usuario y contraseña y me funcionó. No, tú tienes que abrir el puerto. Bueno, no abrir el puerto, sino darle permiso al usuario. Y en los settings de SQL permitir que él pueda aceptar conexiones remotas, porque al final tú vas a hacer una conexión remota. Le estoy dando los tips porque él te va a dar error. Él te va a ir dando error y te vas a aparecer el código. Bueno, por eso está este código de aquí. Para que él te imprima el error. Entonces, mira que el usuario no existe en la base de datos. Yo le dije, mayormente anteriormente en la clase que yo daba de esto, yo siempre le mostraba el SQL y todo lo que usted tenía que hacer. Pero luego yo dije, no, pero tienen que sufran un chin porque no le puedo dar todo. El reto no es hacer este script. Antes el reto era hacer el script. Pero ya el reto no es hacer el script, es ponerlo a funcionar. El reto es ese, ponerlo a funcionar. Ahora, yo te dije, para que no se vuelva loco, si usted colocó el usuario y contraseña aquí, simplemente usted va por la línea por consola y crea un usuario en una base de datos y ya. Create user, a la base de datos que es, le pone una contraseña y luego le pone los permisos en SQL. Lo puede hacer de manera gráfica o puede googlear los comandos, pero usted darle permiso a un usuario en SQL, ya. Para que trabaje esa parte, pero muy importante que lo haga. Ahora, ¿qué pasa aquí? Para que tú tengas una idea. Fíjate que en esta parte era configurando la conexión a SQL. En esta parte de aquí dice cargar el CSV. Lo interesante de esto es que esta es la parte de carga. En este ejemplo yo estoy colocando un CSV, un archivito como estamos acostumbrados. Pero pudiese ser yo conectándome a un SharePoint, yo conectándome a otra base de datos, yo conectándome a Pentaho para traer la data de Pentaho, una conexión para cargar la data. En este caso, en el ejemplo, yo estoy diciendo, mira, yo voy a cargar un archivo que se llama productos CSV, pero yo puedo usar cualquiera. Una carga. Conectarme a SharePoint, como le comenté, a otra base de datos existente o hacer un select de una tabla y traerla para acá y comenzar a trabajar con ella y hacer transformaciones de lugar. Se puede hacer. Entonces, en esta parte de aquí, son las transformaciones. Transformaciones. Es decir, yo traigo la data de la fuente que yo quiera. Póngale de otra base de datos, de un SharePoint, de un Excel, donde usted quiera. Y luego yo comienzo a hacer transformaciones, tal cual usted lo vio aquí, manipular data, limpiar data, lo que usted quiera. Aquí en este caso, por ejemplo, estábamos eliminando registros vacíos de estas dos.
Aquí le estábamos dando un formato de fecha. Arreglando el formato de fecha. Transformaciones. Puede hacer crear nuevas columnas, hacer un stream, cambiar el formato de columna, lo que usted quiera. Mira, por ejemplo, en este caso, un proceso que están filtrando los productos que no han expirado. Porque él quiere los productos que no han expirado para hacer un análisis. Transformaciones. ¿Cuáles las que usted necesite? Yo lo único que quiero que usted se lleve esa idea, no es de que mira, que data time lo vamos a utilizar para darle un formato correcto de fecha. No, porque eso tú lo googleas y le aparece. A mí no me interesa que usted se lleve de que estamos utilizando esa función para eso. Es que aquí lleva una secuencia. Me conecto, cargo la fuente, que no necesariamente tiene que ser CSV, puede ser cualquier fuente, y aquí realizo las transformaciones, las que usted necesite transformar. Luego lo siguiente, fíjate cómo dice try, porque primero vamos a probar la conexión. Aquí con el OWC me conecto, fíjate que me estoy conectando ¿a dónde? A connection string. ¿Quién es connection string? Esta variable de aquí, que fue la ruta que usted indicó, la base de datos con el usuario que usted quería. ¿Y aquí qué pasó? Que usted se ha conectado correctamente. Tira, ¿cómo así? Aquí yo vengo en la base de datos. Fíjate que él va a ir línea por línea. Y tú le vas a decir, mira, ejecútame. Parte importante. Aquí yo voy a poner, fíjense que un comando SQL, insértame en BI, que es mi base de datos, en la tabla que se llama producto. Ojo, esa tabla usted la tiene que tener creada antes de. Obviamente, usted va a la base de datos, una vez que usted la crea, déjenme un segundito que ahora van a comenzar a llamar. Ay, Dios mío. Esa tabla, déjenme ver dónde se me fue esto ahora. No sé para qué puse que me entrara la llamada a la computadora. Ahí te me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se oye nítido. Perfecto. Sí, se oye bien. Perfecto. Entonces, aquí en esta tabla, usted la tiene que tener creada primero. O sea, en SQL, una vez que usted crea la base de datos, ¿verdad? Dentro de BI, usted viene y crea una tabla. Bueno, en este caso se llama producto. En otro caso, pues usted le va a poner el nombre del ejercicio que yo le ponga. Entonces, luego, fíjate que yo le estoy diciendo el mismo orden de las columnas que tiene esa tabla que usted creó allá. Y fíjate que los valores, aquí tengo yo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo le pongo signo de interrogación porque yo no sé los nombres de las columnas. Es lo que está esperando que yo le pase 6 columnas que tengan el mismo formato, el mismo tipo de datos que estas que están aquí. Es decir, que previamente yo preparo una tabla en SQL que yo sepa que me vayan a recibir la data que yo voy a extraer de este archivo, porque yo primero tengo que tener una idea de lo que yo necesito. Fíjate que luego yo le paso las filas. Esto representa mi archivo CSV, o sea, este de aquí. Esto se refiere a SQL, esta parte. Aquí yo puedo hacer un select, un insert, hacer un cross join, lo que usted quiera. Esto aguanta todo ahí. Porque una sentencia SQL que estoy ejecutando. Y luego le estoy diciendo, mira, esto es los parámetros que tú me le vas a pasar. Me lo va a sustituir en ese mismo orden. Product key, product name. Ojo, en este ejemplo, fíjate, yo digo que product key, aquí es product key. O sea, no necesariamente esta columna tiene que llamarse product key. Se puede llamar como sea, porque está en el Excel. Se puede llamar como mismo está en el Excel. O sea, como se llame aquí en el Excel, es que usted va a colocar el nombre. Bueno, dio la casualidad que en el ejemplo que estábamos haciendo, pusimos los mismos nombres. Y si usted puede renombrarlo, bueno, mejor que trabaja con los mismos nombres, si se confunde menos.
Pero muchas veces, si tú no quieres transformar nombre o el documento no viene, porque muchas veces uno crea la tabla, primero uno mira el Excel. Ah, mira, son las columnas que yo quiero de aquí. Y muchas veces uno va a la tabla y crea la tabla con los mismos nombres de la columna para confundirse menos, que también es válido. Pero lo que le quiero dejar dicho es que no necesariamente tiene que ser el mismo nombre, porque a él solamente le interesa la data que te lo va a insertar, que tiene que ser del mismo tipo. Eso es lo que le interesa. Y muchas veces lo que uno hace, porque a veces SQL se pone ñoño en la transferencia de datos, y uno la pone, a mí no me gusta hacerlo, pero mucha gente lo hace. Bueno, a veces sí lo he tenido que hacer, no lo voy a negar tampoco. Cuando yo quiero que no me falle nada. Lo que hace es que crea todas estas columnas de tipo string y luego hace una transformación en SQL. O la hace aquí mismo. Primero la inserta y después la extrae y vuelve y le cambia los datos. Hay un rejuego para eso. Porque a veces suele pasar que una X, por ejemplo, aquí yo dije que era de tipo entero. Y en ese Excel de aquí habían millones de registros. Pero hubo una que por X o Y razón en una columna había un texto. Porque en ese año la data no era íntegra y tenía problemas. Fácilmente yo dejé eso pasándose durante la noche para yo encontrarla al otro día. Pero como tenía ese dato mal, me puede dar un problemita y no ejecutarse porque no era el mismo tipo de datos y ahí se te detiene la ejecución. Aunque también tú pudiese, ¿verdad? Decir, mira, si no está, sigue, continúa, no te detenga. Ahora tendría que hacerlo más estructurado este script. Obviamente tú puedes hacerlo más robusto para cuando pase ese tipo de cosas, pero tienes que pensarlo antes de, y es más código todavía. Por eso mucha gente se va por la vieja confiable y lo pone todo tipo string para que ahí entre todo y luego en SQL le cambian el tipo de datos o vuelven y cargan la data, aunque es un paso más, y luego cambian los tipos de datos. Ahora bien, esto fíjate que es de mi Excel, esas columnas, y esos son los valores que se van a insertar en SQL. Y luego, si no falla, entonces te paso un mensaje diciéndote datos insertados exitosamente. Si tú quieres aquí también tú le pones un for para que tú veas cómo se van insertando datos por datos, o cada vez que se inserten sin registro, que te diga se insertaron sin registro, ya tú decides como tú quieras ver la data. Muchas veces uno hace eso, porque a veces uno no conoce la data y cuando son archivos grandes uno quiere estar seguro que se está insertando. Entonces mira, cada vez que se inserte 1000 registros, dime que se insertaron para yo estar seguro que lo está haciendo. O cada vez que, por ejemplo, cuando tú estás trabajando con el mes de enero, estás trabajando con el mes de enero. Y cuando empiezas a trabajar con el mes de febrero, entonces tú me dices, insertando datos del mes de febrero. Muchas veces uno lo hace porque a veces tarda. Porque estamos hablando que aquí se trabaja con millones de registros. O billones a veces. Y ya esta parte de aquí es parte de este mismo código. Por si va a dar un error, que te diga la numeración del error. Y tú saber cómo trabajarlo. Y ya finalmente tú cierras el cursor, para que la conexión no se te quede abierta. El reto de aquí realmente no es el script, es tú lograr conectarte a SQL, como yo le dije, prácticamente. Y la verdad es bien fácil, pero o sea, se utiliza muchísimo, la verdad. Dice Joel que lo ve como algo parecido a los procedimientos que se hacen en SQL. Exacto, sí, mi amor. Aquí se hace más flexible y también es para un tema como de no. Hay bases de datos a veces que están en producción. Entonces, uno muchas veces lo que hace es que extrae esa data y la trabaja aquí, porque tú tienes que ir haciendo análisis en tiempo real para como no impactar el motor de la base de datos. O sea, uno hace ese tipo de rejuego. Pero obviamente Python también, o sea, imagínate tú hacer esto en SQL. Es mucho join, mucho cross join. O sea, es como más complejo hacer transformaciones usando Transaction SQL que tú hacerlo en Python, porque Python prácticamente para todo tiene una función y es como una línea de código y tú logras muchas cosas. Por ejemplo, para tú cambiar la fecha en SQL, a veces se te puede complicar, darle este formato y que las que tengan errores, pasarla por alto, pero ya Python tiene una funcioncita que te ahorra, ¿verdad?, esa programación. Le ahorra tiempo de código a uno, sí. Mucho tiempo. O sea, esa es la ventaja de que tú vas a unificar. Pero en SQL, como yo le digo, SQL tiene muchas herramientas.
a partir de 2019 para acá, SQL se puso como muy orientada a ese tema de análisis de datos, pero muy orientada. Y la verdad tiene muchas funciones, se conecta con, por ejemplo, tú pasas un Excel directamente o un CSV directamente a la base de datos de SQL, es bien fácil. SQL trae su propia herramienta para que tú le importes la data. Yo creo que tengo un video de eso, enseñando a hacer eso. Hice eso una vez, o sea, desde una base de datos de Excel, yo la migré a SQL. Sí, totalmente. Y tú no tienes que hacer nada, o sea, literalmente SQL tiene la herramienta. Eso es un siguiente. Y te pasa toda la data. Si la data tiene un buen formato en el mismo Excel, se te conecta y es una chulería, la verdad. O sea que tenemos cosas de más, por así decirlo. Bien. Bueno, por el momento, ¿alguna pregunta? Hablen ahora, que es el momento de preguntas, que nos quedan un par de minutos. Dígame, Joel. Maestro, yo tengo un problemita con la plataforma, incluso no he podido ni subir las asignaciones porque cuando yo iba a subir las asignaciones me salen tareas cargadas de otra persona de otro grupo, que no es el grupo mío. ¿Pero en qué tarea? ¿En la 1 o la 2? Porque la 1 no estaba en grupo. La 1, fue la 1, que son 2 archivos de Python que yo vi ahí que cargó otra persona. Voy a revisar la 1, porque la 1 era una investigación ahí ignoren, yo no la puse. No, fue la 2 entonces, maestro. Porque No, la número 2 nada más, creo. La 2 fue, profesor. Sí, pero que en la 2, yo no sé en la de ustedes. No, que en la de ustedes yo iba a formar los grupos, ¿verdad? Y yo vi que en el archivo había poca gente. Déjame ver si yo creí de ustedes. Espérense. Sí, fue la 2 de nosotros. Era 2, Los grupos de ustedes están creados. Fue la 2, y si se dan cuenta, ya los, Ahí fue Heidi. y Heidi, si se dan cuenta, ya los grupos están creados. y me sale una tarea de Heidi, exactamente, a mí también. Pero No, lo no, que te digo, si se dan cuenta, desde esta mañana los grupos están creados. Se crearon Y ayer. además aparecen las personas que están conmigo ya, si se dan cuenta. Sí. Era que no estaban creados. Recuerden que yo mandé Exactamente, que estaban predeterminados. Exacto. Recuerden que yo envié el archivo y cuando yo envié el archivo era para que llenaran los grupos. Por ejemplo, ahora yo veo que se completó otro grupo. Me falta creo que varias gente que hicieron lo mismo que yo dije que no hicieran, que era cuando usted veía a una sola gente, no se fuera usted para otra casilla, sino únase con el que está vacío. Porque entonces luego se queda usted solo y se queda el otro solo. Esa era la parte que yo no quería que ustedes hicieran. Pero veo ahí que me falta todavía. Déjame ver, ahí tengo el grupo de Darling y Andrés que tengo que formarlo, le falta un miembro, así que si alguien quiere estar con ellos, únase. Veo a Christopher por un lado, que no lo he puesto todavía. Jason está por otro lado, que no lo he puesto todavía porque están como solos. Pero lo que yo les digo, llenen los espacios que están en blanco para formarlos. Lo que faltan agregarse. Solamente yo voy a poner en grupo la tarea 2. Ahora, ¿qué pasa? De ahí para allá, depende quién le tocó a usted en el grupo. Si usted vio que una persona que trabaja o no trabaja, usted decide si va a seguir trabajando con esas personas o decir, no, mira, me voy a quedar nada más con uno de los compañeros. El otro no hace nada. Y a ese lo dejamos solo. Entonces, o usted dice, no, ya no me gustó la experiencia porque con lo que trabajé se me complicó trabajar con ellos. Voy a trabajar solo. Ya ahí son otros 500. Ya ahí se comunica conmigo y hacemos otro grupito y así. Pero yo necesitaba formar grupo porque la verdad, señores, tenemos que motivar a trabajar en equipo porque no hay un ambiente más tóxico que sea trabajar con programadores. Y es porque no les gusta trabajar en equipo. Y es un ambiente totalmente tóxico. Eso sí es verdad, maestro. Yo odio trabajar en equipo. A mí me gusta trabajar solo, aunque tenga que durar 5 días sin dormir. Pero ese es el problema, que el mundo laboral ya no es así. Hay que trabajar en equipo. Y Sí, lo que pasa es que el laboral no es así. Pero cuando usted está trabajando, o sea, usted como trabajador tiene un compromiso. Pero cuando está en estudio no es lo mismo. O sea, yo no puedo obligar. Ahí es que voy, porque tiene que ser lo mismo. Usted tiene que saber gestionarlo. Y como yo dije, es una persona que quiere ir montado de usted. No, espérate, vamos a sacarte. Profesor. Tú no estás aportando, te fuiste. Dígame, Andrés. Sí, a ver si podemos cambiar a Heidi, que
para que se una a mi grupo, como somos 3. No, pero Heidi tiene su grupo, creo yo. Pregúntele a ver si él se quiere quedar con ese grupo. Bueno, ella se agregó en la plataforma o no. Déjame ver. No sé si Heidi está con Anthony, está con Ángel. Sí, pero profe, agrégame con Andrés, nosotros hicimos matching. Bueno, ahí tendría que colocar entonces otro, cambiar el grupo ahí. Tú estás con Andrés Acevedo, Darlen. Tendría que hacer ese cambio en la plataforma entonces. Ok. Entonces ahí voy a hacer un cambio de Heidi y estoy viendo que está solo Christopher. Y voy a poner entonces a Christopher con Anthony y Ángel. En caso de, por ejemplo, aquí tengo Jason, que también lo veo solo, y veo que bueno, creo que hay alguien ya que se va a unir a Yael y Josué. Voy a verificar si se unen los demás ahí, con Jason, que se encuentra solo ahora. Miren, ya en esta semana los grupos tienen que quedar formados. Como le dije, no es para que usted se complique con gente, es que tiene que comenzar a saber gestionar. Porque cuando usted llega a un trabajo, usted se acostumbra a trabajar solo, ¿verdad? Cuando llega allá, de verdad, a usted se le complica hasta comunicarse. A seguir tareas, que el otro haga algo, asignarse tareas, a saber evaluar. Tú me estás entregando un trabajo y a ti te toca una parte, yo tengo que revisar. Tiene que revisar lo que el otro lo está entregando para saber que está bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy consciente que están estos estudiantes que siempre te tienen una excusa. Entonces, a ese que siempre te pone excusa, yo lo único que quiero que entienda que trabajar solo es peor. Trabaja en equipo, esfuércese, aporte en lo que sea que usted pueda aportar para que las cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque luego, como yo le dije, tenemos una tarea, usted conoce a su compañero. Automáticamente, si usted no lo hace de esa manera, o yo veo que realmente usted no, como yo le dije, va a haber un momento que yo voy a decir, miren, hoy voy a estar disponible para que me escriban a quién usted va a sacar de su grupo. Ese día me van a escribir. Y si usted vio, por ejemplo, está Edwin, Joel y Joel, tengo, por ejemplo, en un grupo, por ejemplo, tengo a Edwin, a Joel Vázquez y a Joel Almonte. Y vamos a decirte así, que los dos Joel dicen, mira, nosotros nos esforzamos y cada quien hizo su parte. El que nunca pudo aparecer fue Edwin. Y ellos me dicen, no, nosotros dos vamos a trabajar solos. Y a Edwin, como dicen los buenos dominicanos, que ruede durísimo. Entonces, dejamos a Edwin solo, que siga trabajando él. Y los demás, ¿verdad? Que sí vieron que podían trabajar juntos, siguen trabajando juntos. Dígame, Joel. Maestro, una pregunta, un poquito saliéndose del tema, pero no tanto. ¿Qué es lo que está pasando ahora que en la ingeniería en software, especialmente los programadores? Bueno, ya gracias a Dios yo estoy enfocado en ingeniero en software, no vendiéndome como programador. Que están pidiendo un ingeniero junior, pero con 3 años, 5 años de experiencia, que haya ido a la NASA y todas las postulaciones son de los supuestos junior, que no junior nada, para mí es un semi-senior, que un viaje de experiencia. Lo que pasa es que ya el junior va a desaparecer, porque el junior con el tema de la IA, mayormente te van a pedir que tú manejes IA. Entonces, ojo, la IA no es mala, como yo decía. Incluso yo estoy preparando algunos talleres que estoy hablando con unos amigos ahí. Mira, yo voy a traer un invitado y no es de que sí o sí, no. Yo lo voy a traer, no va a ser, le voy a poner fecha para hacer un live con él en el canal de YouTube, que ustedes participen, de una gente que tiene una empresa muy grande, que justamente yo lo llevé a una conferencia y él me estaba dando unos datos muy importantes de cómo él está reclutando ahora los juniors y qué está pasando con los juniors. Que incluso él le pregunta, ¿tú manejas IA? Yo manejo IA, maestro, yo uso la skill, todas esas cosas, yo le meto a todo. Yo. Entonces, eso es lo que te digo. ¿Y tú estás trabajando en una empresa programando? No, por eso mismo, eso es maestro, envía y me sale el típico mensaje ese que yo me lo sé de memoria. Yo actualmente soy freelance, tengo... Envíame uno a mí ahorita, que te voy a poner en contacto con alguien, por ejemplo, que está necesitando, por ejemplo, incluso no tienes que saber ni siquiera programar, pero tú te metes por ahí. Él necesita gente de ventas.
no venta, ¿cómo que le dijo? De soporte técnico, pero que sepan, pero es que un soporte técnico de software. Ellos venden software, si una gente llama con un problema, que tú le arreglas una funcioncita, un botoncito, pero ¿qué pasa? Tú te entras por ahí, como ha pasado con la mayoría, y al final terminan en el departamento de desarrollo. Esa es la idea. La idea es estar Claro, en en la el terreno. empresa. Aunque sea pasando el café, pero que la empresa sea de desarrollo. No olvídate. Lo importante es estar ahí. Entonces, lo que manejen algo así, que tenga experiencia, por lo menos que tenga buena lógica de programación. Usted no tiene que ser un experto. Usted tiene una buena lógica de programación y usted entiende que usted es una persona amable para el servicio al cliente, pues si lo llaman y usted habla con un cliente y entenderse, yo creo que está necesitando como 5 personas. Usted me envía su sesión al correo y yo luego le hago llegar a él. Obviamente le va a hacer una entrevista. Usted me puede colocar a mí como su contacto, yo no tengo problema, porque entonces yo se lo mandaría directamente a él. Obviamente. Para que ustedes sepan. Entonces, pero vamos a hacer eso, porque es muy importante que ustedes comiencen. Y Bobby, como lo dije yo en una de las clases, señores, cada vez que usted da una materia, esos son tiempos de experiencia. Si usted duró 4 años en la universidad, usted tiene 4 años de experiencia, o por lo menos 3, porque aquí usted estaba haciendo proyectos. Lo que pasa es que ustedes sueltan los proyectos. Claro, yo desde el No lo segundo año, suelten, no lo suelten y creen su propio portafolio. claro, yo desde el segundo año de la universidad, yo estoy haciendo software de préstamo de 20 vehículos y lo alquilo, tengo ya mi cliente y todo, y tengo haciendo siempre cositas, pero uno le cae bien algo fijo, usted sabe cómo es. No, claro. Perfecto, no, pero chévere. Ahí tú me envías por el mismo correo mío y yo le paso el contacto. Chévere. ¿Tú eres de Santiago, Joel? Yo soy de Bonao. Tú eres de Bonao. Te habría que ponerte en No hay contacto vida más. en Bonao, ese es el problema, es un cementerio, maestro. Sí, te habría que ponerte en contacto más con gente de Santo Domingo, porque Santiago te quedaría lejos. No, como lejos, me queda, Santiago yo estoy a 20 minutos, Santo Domingo me queda 1 hora y pico. ¿Santiago está más cerca de Bonao? Adiós, pero yo llego a Santiago en 20 minutos. No, pero será en un avión privado que tú llegues en 20 minutos. Eso es bonito, La Vega está 10 minutos y Santiago ya después que tú saliste ahí, La Vega ya Santiago está 10 minutos más. Oh, ok. No, pero chévere, mándamelo, olvídate. Mándamelo, que luego tú te ubicas. Porque hubo un estudiante allá, por ejemplo, de UAPA, que estaba en Jarabacoa, y creo que Darling se llama, creo que seguro que uno te dio materia con él. Y ya se graduó. Pero él estaba en Jarabacoa, yo le dije, oye, tú no tienes una tía en Santiago, porque él me entregó un proyectazo a mí, me acuerdo yo en IA. Y yo le dije, me quedé, yo me anoté, yo pienso que tú tienes que siempre tratar de entregar un buen proyecto, porque yo me acordé de él. Y cuando me vinieron donde me vino, necesito un muchacho, automáticamente yo me acordé de él, lo llamé. Él me dijo, yo vivo en Jarabacoa. Y yo le dije, mira, búscate una tía, una prima, a quien tú quieras, múdate para Santiago y vea la entrevista. El muchacho fue, de una vez pasó la entrevista, mostró que tenía una buena lógica y hoy en día está en el departamento de desarrollo y es uno de los niños lindos de esa empresa. ¿Por qué? Porque mete mano con su cosa. Entonces eso es así. Uno se sacrifica por un momento, pero luego las cosas le salen. Y es como yo le digo a la gente que se mete en el mundo de programación. El primer año se pasa trabajo, en el segundo año ya tú eres más élite, en el tercer año ya tú te sientes en la mesa a negociar con la empresa porque si no te le va. Dice, no, a mí hay que buscarme coarte, si no me voy para otro lado. Eso es así. Eso es parte del proceso. Pero nada, señores, por hoy lo vamos a dejar hasta acá y yo subo el video de clase y seguimos en contacto. Los que no están en los grupos, únanse a los grupos. Como siempre, ¿verdad? Somos como 70 gente, vienen 20 y ahorita por el grupo de WhatsApp preguntando lo mismo que yo dije aquí en la clase. Pero es parte del proceso y es lo que se ha convertido guapo ahora mismo. Dígame, Samuel. Buenas noches, gracias. Era para preguntarle porque yo aparezco en 2 grupos. ¿En plataforma? Sí. No, pues eso fue un error mío, déjame ver. Samuel, Y hay varias gente así. no, pero yo creo que nada más fue contigo, tú sabes. Samuel. ¿Saben? Yo reviso la plataforma de mañana de minería otra vez, a ver cuáles aparecen en el grupo y ahí lo arreglo. Gracias, ok. Está bien, porque si tú apareces en el grupo no te va a permitir enviar. Bien, creo que Joel tiene otra pregunta. No, maestro, yo tengo todo claro. Entonces, esos trabajos siempre son presenciales. Mayormente. Ellos empiezan así, luego con el tiempo te ponen remoto, pero mayormente son presenciales.
Pero luego tú sabes, yo siempre veo cuando tú entras, luego yo te van buscando la facilidad. Lo único que tú tienes que demostrar es que tú eres valioso y ya, y después tú negocias lo que tú quieras. Por ejemplo, yo trabajo en una de las empresas más cuadradas para que tú trabajes remoto. Y yo tengo ya como 3 años trabajando remoto con ellos. Ahora, yo me lo hice indispensable, eso sí. Entonces, imagínate, eso son cosas así. Hay gente que no entiende lo de remoto, pero luego te necesitan y tú se lo propones y luego tú demuestras que tú resuelves y ya. Exactamente, volverse a la bola 8 del... Exactamente. Dígame, Wellington. ¿no? Y que no solamente que piense que el trabajo que va a hacer, sino el potencial de la empresa. Sí, claro. Yo entré una vez, es decir, yo estaba sin trabajo, es decir, no sin trabajo porque tenía mi picota, trabajaba independiente. Y alguien me dijo, mira, te voy a conseguir un trabajo en una empresa muy reconocida en República Dominicana. Y me dijo, el salario no es de cada gran cosa, pero yo no vi ni el salario, ni el programa que me estaban presentando, trabajar sábado, Eso es así. horario rotativo, pero yo vi el potencial de la empresa y dije, oh, pero está bien, yo voy a la entrevista. De la misma entrevista, ya la persona que me iba a contratar dijo, no, pero mira, hay otro puesto ahí que nosotros no lo teníamos vacante, pero nosotros vemos el potencial y tú podrías encajar bien en esa posición. ¿Qué tú me dices? Y digo, no, yo vine aquí por un empleo. No, eso es así. A mí me pasó parecido a ti y luego yo dije, pero es verdad. O sea, yo fui a uno de los bancos de la República Dominicana y eso fue, pero yo no sé ni para qué fue la entrevista, la verdad, porque yo como que no estaba convencido, voy y me dicen, pero que tú estás como para otro puesto de esta magnitud, por la capacidad que tú tienes, la experiencia. Y después me pongo yo a pensar, digo yo es la que yo me voy a emplear. Digo yo, no, está bien. No quiero puesto. Maestro, otra cosa, yo tengo que dar pasantía ya, pero yo quisiera dar la pasantía en una empresa que ahí yo me desenvuelva bien y nadie sabe. No, Pero con ellos también. Yo te voy a hacer contacto con él. Si tú tienes un ching de código que tú tires, yo le voy a hablar bien de ti. Dale. Porque yo siempre soy siempre que le recluto casi siempre soy yo que le envío gente, pero yo soy complicado para recomendar gente en el sentido de que es como que tenemos un filtro universitario. Muchas veces yo me la sé con el estudiante y yo siempre le mando a la gente ya que nada más le hace la entrevista, casi siempre lo contrata, pero es porque ya yo sé que ya, ¿verdad? Por eso yo siempre le digo a ustedes, siempre le he aconsejado y le digo, cuando usted tiene una materia, siempre cumpla con su rol y no entregue nada más lo que el profesor le dice, sea creativo, esmérese, entregue proyectazo, que el nombre suyo se le quede en la mente al profesor. Mi primer trabajo aquí en Guapa, que yo nunca en la vida me pasó por la mente de que dar clase, y en otra universidad también, fue una profesora que me dio clase a mí y el director de otra universidad también me dio clase. Y cuando se dieron cuenta que yo tenía una maestría, ellos me llaman a mí y me dicen, mira, pues, ¿tú quieres dar clase? Y yo la verdad como que no estaba en eso. Pero mira, tomo una materia, prueba. Y siéndole honesto, cuando yo llegué a la universidad, yo vi la generación como mía, con profesores, por ejemplo, del año 1900, no sé cuánto. Y yo decía, es que están divorciados de la realidad. Ese tipo de profesor a veces no entendía el estudiante y era un tema. Y como que estaba todo el mundo perdido, como desmotivado. Y yo lo que hacía era, por ejemplo, en UAPA, yo duré muchos años que yo tomaba las materias del principio. Me gustaba la lógica, programación 1, para yo tratar de poner al estudiante en lo que tenía que ponerse, explicarle lo que era esto y qué era lo que tenían que hacer para tener éxito. Pero llegó un punto que era agotador porque siempre eran muchos estudiantes en esa materia. Entonces luego yo dije, no, pónganme las materias que sean ya, que los estudiantes estén saliendo, que tengan conocimiento, ahí yo les puedo dar más cosas y salimos de eso. Pero nada, mi gente, seguimos en contacto y feliz resto de la noche y saquen el provecho a esto, no se sienta que usted no sabe, es meter mano con todas las herramientas que usted tiene y como yo le dije, tratar de buscar las oportunidades, pero hay que prepararse, hay que prepararse. Así que y la carrera de nosotros nos da la oportunidad de trabajar remoto y de estudiar remoto. Entonces, comience en lo que a usted le guste, en algo. Y usted diga, mira, este año yo me voy a hacer mejor en esto. Sea ciberseguridad que usted quiera, si usted va a programar.
yo siempre le digo, antes de irse para una IA, aprenda JavaScript y luego que usted aprenda JavaScript, un framework que tenga que ver con JavaScript y luego usted comienza a utilizar un reguero de IA y ya, usted es programador. Otra cosita, a mí me interesa mucho también la ciberseguridad. Si usted tiene algunos cursos que usted vaya a dar, algo así, usted me manda el link de una vez. En Guapa están por montar en eso hace años y no sé si lo van a montar o no lo van a montar, pero el curso final de grado va muy orientado también a ciberseguridad. Así que usted va a ver ciberseguridad full allá también. Así que nada, seguimos en contacto, mi gente, y nos vemos el próximo, bueno, en 15 días. Que la pasen bien. Igual que la facilitador.